Sebastián es arquitecto por la FADU y también magíster en diseño arquitectónico por esa facultad. Es director del Instituto de Sustentabilidad Energética y Diseño Bioambiental de la UCASAL, director y profe de posgrado, también en la UCASAL y en temáticas referidas al diseño arquitectónico bioambiental. Es profesor titular en esa misma facultad, en esa misma universidad, de energías renovables aplicadas a la arquitectura. Es también en la Universidad de Flores, director del Laboratorio Bioambiental, si no me equivoco el nombre, por la Universidad de Flores, y también profesor titular de la materia de Ecología del Paisaje. Además de eso, es director de tesis de grado, de posgrado, de maestrías y codirector de tesis doctorales. Y es socio titular del estudio profesional BioArch Lab. También es consultor internacional, que la vez pasada nos mostró algunos proyectos en América, Europa y África, que algo que también a nosotros nos interesa muchísimo en el desarrollo de proyectos sustentables. Además de investigador y con una amplia cantidad de publicaciones. Y yo creo que también el leer los currículum, más allá de entender la dimensión de cada uno de los invitados y la importancia de por qué los invitamos, tiene que ver también con que hay un claro enfoque de parte de Sebastián por estas cuestiones sustentables, por estas cuestiones sobre todo también de la sustentabilidad aplicada al diseño, ¿no? Que eso es algo que a nosotros nos preocupa mucho, no es una cuestión solo conceptual o solo de ponerle etiquetas a las cosas, sino que también Sebastián tiene como una amplia participación en proyectos de consultoría y proyectos propios de proyectación y construcción de ciertos dispositivos y proyectos sustentables. Así que por eso Sebastián siempre es un invitado que nos ha hecho grandes aportes al curso y a otros cursos que damos en Córdoba, y particularmente hoy nos va a venir a hablar sobre el diseño de hábitat a partir de infraestructuras verdes. Así que Sebastián, nuevamente con Gonzalo te agradecemos muchísimo tu participación y te dejamos el tiempo que necesites para que nos comente lo que trajiste. Bueno, muchas gracias Nacho, Gonzalo, también a la Escuela Superior de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Morón por convocarme por segundo año consecutivo. Siempre para mí es un gusto, un placer estar entre colegas trabajando sobre estos temas y también, bueno, con estudiantes, con público invitado. Veo ahí gente amiga, veo estudiantes también de Salta que se sumaron, y me parece que en estos temas también es interesante empezar a trabajar en red, ¿no? Nosotros estamos trabajando en red en varios temas, en varias ocasiones. Yo acabo de venir el domingo, acabo de llegar de Santiago de Chile, trabajar en la Universidad Católica de Chile, en la Escuela de Arquitectura, durante un mes. Algunos proyectos les voy a mostrar que estuve ahí investigando e indagando, y me parecía interesante siempre la propuesta de poder dialogar, de poder mostrar recortes de temas, de cosas, ¿no? Vos sabés, Nacho, y siempre nos pasa, ¿no? Tenemos 1 millón de imágenes en nuestro banco de imágenes, de proyectos, de análisis, de casos de estudio, y cuando nos convocan para dar una charla, y en estas infratecturas que ustedes están proponiendo ahí desde Morón, uno tiene que hacer así como un recorte breve, no tiene todo el tiempo ni toda la vida que uno podría estar horas y años hablando, y entonces en eso un poco quería como traer esta presentación, ¿sí? Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar de la integración del diseño con las infraestructuras o entre las infraestructuras verdes, azules y grises, que las vamos a definir. Vamos a ver algunos proyectos de intervención en la densidad urbana, es una densidad bastante particular, siempre enfocado desde el verde, desde el espacio público, desde las cuestiones bioclimáticas. Vamos a ver un par de casos de parques de inundación, ¿sí? Son parques que están, digamos, trabajan en las ciudades en distintas escalas y tienen la posibilidad de brindar servicios ecosistémicos a las comunidades. Algunos temas de agricultura urbana que siempre he trabajado y que me interesan, y vamos a ver un poco cómo se integran estos temas en la ciudad. Y después un último proyecto que lo acabo de recorrer y visitar hace 10 días, estuve jugando en un proyecto lúdico verde y urbano, un domingo, ¿no? Porque no todo es investigación, análisis, diseño y teoría, sino que también la práctica muchas veces se pone en juego viviendo la ciudad, ¿no? Recorriendo la ciudad, siendo ciudadano y recorriéndola. Entonces un poco ese es el trazado de la charla de hoy.
y justamente este tema de integrar el diseño entre las infraestructuras verdes, azules y grises. ¿De qué se trata todo esto, no? Bueno, estas infraestructuras, las verdes y las azules, vamos a definirlas como aquellas que constituyen herramientas de carácter estratégico para la adaptación y la mitigación de los temas climáticos, de los problemas climáticos, ¿no? Pero justamente el gran problema que tenemos es que estas infraestructuras, ¿no? Cuando hablamos de verdes, es todos los verdes que uno se puede imaginar, con todos los formatos, ¿no? Verde árido, verde que uno puede pensar un verde en lo urbano, como el verde aparece y se filtra, como los edificios se forran o se tapan de verde, o la recreación, digamos, de espacios naturales o de ambientes naturales en el medio urbano. Ese es el gran problema. Las infraestructuras azules, que casi nunca son azules, ¿no? Tienen que ver con el agua en los distintos formatos, y entonces estas infraestructuras que de alguna manera juegan un papel preponderante. Nosotros acá en la ciudad de Salta, es una ciudad como varias ciudades, como la ciudad de Buenos Aires con el riachuelo, como la ciudad de Córdoba, con el río Suquía, y nosotros acá tenemos el río Arenales en la ciudad de Salta, y tenemos una cantidad de arroyos urbanos que hay que ver cómo se tratan, cómo se integran a la ciudad, y yo creo que sería importantísimo, y cada vez aprendiendo y viajando y recorriendo más, tenemos que entender que no se deberían perder. Estuve trabajando en Santiago y cruzaba todos los días de mi estación de subte, de metro, como le dicen ellos, que llegaba desde mi casa hasta la universidad, cruzaba el río Mapocho, que es el río urbano que tiene la ciudad de Santiago, y la experiencia de atravesar un río torrentoso, estacional, aluvional, digamos, que está canalizado, o sea, está no canalizado, o sea, es a cielo abierto, pero está, digamos, regulado su cauce, y de repente río arriba visitar algunos emprendimientos y sobre todo algunos establecimientos agroecológicos rodeados de estos zanjones, ¿no? Descubrir el agua, que eran canales de riego, canales de irrigación para olivares, para plantaciones ornamentales que luego después se venden en la ciudad, y cómo cambia el paisaje, ¿no? Cómo cambia el paisaje, cómo cambia la temperatura, la calidad del aire, una ciudad extremadamente contaminada Santiago, y cómo cambiando un poco el horizonte, la rugosidad del suelo y un poco este entorno cambia todo eso cambia. Entonces, ahí es cuando uno puede valorar estos servicios ecosistémicos. Y por otro lado, se trata justamente de trabajar con distintas tipologías y funcionamientos que comparten algunos atributos, como la multifuncionalidad, la generación de estos servicios ecosistémicos que yo les planteaba antes, y la capacidad amplia o elevada de adaptación a las dinámicas del territorio y en relación también a las cuestiones socioambientales. O sea, este territorio cambiante, las ciudades en las que vivimos o las que estudiamos, de alguna manera tienen distintas dinámicas urbanas, y esas dinámicas urbanas obedecen a diferentes leyes, ¿no? ¿Qué función tiene la ciudad? ¿Qué se desarrolla en estos lugares? ¿Cómo se van generando las capas, ¿no? La semana pasada discutía con unos urbanistas, ¿no? unos investigadores del urbanismo, y entonces, bueno, con ellos también me sumé a algunas caminatas por la ciudad de Santiago, y cómo uno va haciendo la lectura, ¿no? Y es importante también conocer la ciudad, no solamente la ciudad contemporánea en la que uno habita todos los días, sino el por qué la ciudad se planificó, se trazó de tal manera. Todas estas ciudades que les comenté, en las que vivimos y en las que visitamos, tienen una característica muy particular con la variabilidad del terreno, del territorio, digamos, ¿no? Tanto, bueno, Salta como Santiago, esta idea de los cerros y poder tener como distintas visiones, ¿no? Entonces te da una ciudad 3D en la que vos vivís y recorrés y trabajás y verificás un montón de temas del paisaje muy distinto a ciudades de llanura, ¿no? Donde, digamos, Buenos Aires, por ejemplo, una ciudad plana, una ciudad donde no ves el horizonte, o donde no veas un horizonte plano como a lejana distancia, y no tenés la perspectiva de la altura y la tridimensionalidad dada por el relieve, ¿no? Entonces eso es sumamente importante. Y luego, bueno, cómo la presión, ¿no? La presión del desarrollo urbano, del crecimiento urbano, de la densidad, nos habla y nos interpela sobre los modos de vida, ¿no? ¿Qué calidad de vida tenemos? ¿Qué calidad de vida tienen nuestros hijos? Entran los temas de condiciones del clima,
de la respirabilidad de la ciudad, un término que aprendí ahora estando en Santiago, por ejemplo, ¿no? De 3 días vi las estrellas a la noche y el cielo claro, de 30 y pico de días, ¿no? Cuando volví a Salta y a donde vivo, en Cafayate, que los cielos son diáfanos y eternos y celestes, azules durante el día y negros con miles de estrellas durante la noche, uno valora eso que tiene, ¿no? Pero bueno, esa contaminación urbana también está dada por el uso del automóvil, por la industria, por la rugosidad del terreno. Y después las infraestructuras grises que tienen que ver con esto son estas que refieren a las estructuras convencionales, ¿no? De transporte, de distribución de servicios, de instalaciones, los propios edificios, ¿no? De uso comercial, social, en fin, las infraestructuras grises, que es el trazado de las ciudades que van dando y van perfilando a las zonas urbanas. Entonces, para arrancar, y un poco habiendo definido estos conceptos, me interesaba mostrar algunos proyectos, obviamente no en ciudades tradicionales, ¿no? En ciudades un poco más distintas a las nuestras, ciudades amuralladas, ciudades hiperdensas, pero no hiperdensas por la altura, sino hiperdensas por la apropiación del suelo. Esta es la ciudad de Marrakech, en Marruecos, en donde fíjense una ciudad que va creciendo, pero que también nos permite como entender la ciudad, una ciudad también rodeada por unas serranías como lejanas, los montes Atlas son los que están mucho más alejados, que de alguna manera son la puerta del desierto del Sahara, donde sí estuve trabajando, pero que tampoco traje hoy para contarles ese proyecto, y después pude estar por estos lugares. Y acá me pareció, y sí lo estudié esto bastante, y me interesó muchísimo la tipología de la casa urbana marroquí, que es el riad, ¿no? El riad, que hoy, digamos, estos lugares se han convertido en hoteles, en casas de huéspedes, en lugares que son como el conventillo o la casa chorizo, ¿no? Esas miles de habitaciones que iban atrás de un corredor y daban un patio en las tipologías nuestras, que eran la casa romana dividida a la mitad o la doble casa. Bueno, aquí para ellos es un patio y todo esto está alrededor, es como un anillo construido, urbano y con un patio que siempre tiene agua, que siempre tiene vegetación obviamente para lugares áridos, el agua sí puede estar moviéndose y corriendo, digamos, empieza a tener todo el tema de la humidificación, al igual que la evapotranspiración de la vegetación que se da en los patios, y todos los locales abren hacia ese lugar, o sea, prácticamente los locales tienen circulaciones, como ustedes pueden ver aquí en estos balcones, que a su vez también generan algo de sombra y arman el refrescamiento, digamos, de estos interiores que se van siendo como membranas hacia el interior del edificio, ¿no? Ustedes lo pueden ver acá en la planta, por ejemplo, ¿no? Cómo aparece el patio, el centro, y cómo los locales se van dando cita alrededor de ellos y después aparecen como pequeños áreas de servicio, ¿no? Acá justamente la idea del asoleamiento, que es lo que nosotros tal vez queremos, ¿no? O sea, lograr el asoleamiento, la profundidad. Recuerden que, por ejemplo, el trazado de las calles y manzanas del damero que nosotros tenemos de Indias español, que se ha trasladado, digamos, en las esquinas tenemos las ochavas justamente para poder generar mayor apertura y mayor asolamiento, mientras que en el desierto o en estas ciudades es todo lo contrario, hay que tratar de cerrarse y de protegerse. Por eso vimos hace un rato esos triages de madera y en las tipologías estas aparece esa condición. Entonces, acá la infraestructura gris, que es la ciudad, que en realidad es más del color terracota, adobes, ladrillos y revoques rojos, tiene todo un sistema de infraestructuras verdes, pequeñas, microescalas, que están dadas por toda esa sumatoria de estos pequeños patios. Y las infraestructuras azules en realidad son justamente estas fuentes, estos lugares, estos impluviums que se van dando. Obviamente llueve poco y nada, generalmente tienen estos lugares abiertos, a veces les ponen como unos techos de nylon, bastante feos, pero que son funcionales, y durante la noche baja mucho la temperatura, ¿no? Es una amplitud térmica muy alta, en donde también esos patios refrescan, baja la temperatura y queda, digamos, atrapada en esa vegetación que después ofrece otros beneficios. Y de ahí, muy cerquita de esa terraza donde me tocó almorzar, muy amable mirando el horizonte, digamos, bajé con el GPS, me perdí 3 veces, hasta que llegué al Jardín Secreto. El Jardín Secreto es un antiguo palacio dentro de
dentro de la ciudad amurallada, estamos hablando de cientos de años atrás, y en donde este palacio estaba dado como por pequeños recintos. Para tener una escala más o menos de esto serían como si fuesen dos manzanas, cada una de estas son dos manzanas que están conectadas, articuladas, y acá aparece todo el tema de los jardines, ¿no? Los jardines y entonces el uso y el aprendizaje de la vegetación, ¿no? El jardín islámico, que era uno, digamos, que se proponía, que en realidad iba tomando una serie de especies, que son las especies que tenemos, o sea, especies comestibles como las higueras, como las lavandas, como los romeros, o sea, especies que son bastante conocidas y que son todas especies que crecen en zonas áridas, obviamente, y sufridas del calor y del sol y con poco requerimiento hídrico. Y por otro lado, el jardín de las exóticas, ¿no? Imagínense que estos payá, que eran como los príncipes de la época marroquí, viajaban y recibían donaciones, regalos o intercambio, ¿no? de mercancías, y dentro del jardín de las exóticas aparecían especies de plantas que se introducían a ver si funcionaban, cómo se adaptaban. Entonces aparece también otro repertorio de organización del espacio y también dentro de la forma de plantar y de relacionarse con los distintos usos, ¿no? Aparecen los pabellones, los palacios, y obviamente siempre la distinción de la torre, ¿no? Poder mirar desde un punto alto, como yo miraba hace un rato desde ese restaurante, y poder entender cómo funcionaba la ciudad. Obviamente no había ni WhatsApp, no había celular, no había ni nada de esto, entonces a través con señales, con temas de luz, o sea, cosas bastante primitivas, era como se iban comunicando entre palacios o construcciones principales de torre en torre. Y también un poco ver qué es lo que pasaba en la ciudad. Te metés dentro de esa vorágine impresionante, implacable, en Zócalo de Marrakech, y realmente no sabes qué es lo que ocurre en el cielo, fuera de ese lugar. Entonces estas torres también van siendo jalones y puntos verticales en el espacio urbano, y a su vez también los espacios de comunicación. Y por otro lado, el tema del agua. El agua, que tiene que ver con la hidráulica, ¿no? La ciudad va teniendo pendientes y va teniendo sistemas de acueductos, y de alguna manera todos estos jardines y todos estos espacios eran irrigados por sistemas de canales que a través de pendiente, con sistemas de bombeo muy primitivos, mantenían este espacio. O sea que el agua tiene que ver con dos temas, con la ingeniería hidráulica, y entonces quien tenía acceso al manejo del agua y a la ingeniería hidráulica tenía la posibilidad de tener estos jardines. Imagínense en esa época, ahora vamos a ver estos jardines y nos vamos a maravillar con estos jardines y con la arquitectura que ocurre en estos palacios, pero imagínense en la época donde nadie tenía acceso a eso, tener o acceder al agua y a este tipo de arquitectura era realmente una distinción. Entonces fíjense el valor que tiene esta situación, ¿no? De tener agua, manejar el agua y a su vez también poder cultivar y generar este ecosistema dentro de estas murallas. Acá, bueno, unas maquetas increíbles, porque todo esto que vamos a ver ahora, aunque les parezca mentira, estaba destruido prácticamente, hubo toda una restauración en los últimos 10, 15 años, y la foto que vamos a ver hoy es el palacio restaurado bastante parecido a tal cual era. Pero fíjense, ¿no? En la organización, como siempre aparece el canal con el agua, las fuentes, y cómo a partir de eso empiezan los sistemas de jardines, de caminos y de riego, y que es el jardín islámico, ¿no? Mucho más organizado, mucho más cartesiano, que a su vez tiene como sus subsectores y siempre tiene como un esquema de simetría, ¿no? Después aparecen las palmeras y otros árboles, un poco también para generar algún tema de sombra, puestos en sitios, digamos, estratégicos. Y dando una vuelta a todos estos jardines, aparece todo este tema de la vegetación, ¿no? La organización, fíjense el porte de los árboles, cómo se van desde lo mayor hasta lo menor, para siempre tratar de dejar como la parte del sendero un poco más liberada, y que a su vez los árboles no se produzcan sombras entre ellos, y tener estos pabellones de contemplación y de actividades, ¿no?
este es el que vemos ahora, es el jardín de las exóticas, y aparece, digamos, como la arquitectura como soporte, ¿no? Acá la caja arquitectónica es como una piel, una caja que contiene funciones y que a su vez también da un marco a toda esta arquitectura, ¿no? Y ya caminando por los jardines uno va pasando como de estas especies de baldaquinos y de pabellones unos al otro, y va acompañando todo el diseño de la arquitectura, ¿no? Los mosaicos, los canales de agua. Obviamente acá puse el pie, casi me caigo, como le pasa a muchos, entonces tenés que ir caminando muy despacito, pero cómo es el ruido del agua, el nivel del agua, el color, la textura, ¿no? O sea, hacer un culto del agua, de la arquitectura, estas líneas de simetría, ¿no? Que van abriéndose de un lado al otro, luego cuando llegan por estas fuentes y se van metiendo, van bajando por distintos canales y irrigando a los jardines, ¿no? Esta idea de ver el agua, sentir el agua y después poder organizar el uso específico dentro de estas envolventes, ¿no? Todas estas imágenes que aparecen ahí, es todo un recorrido didáctico que uno va viendo en cómo llega el agua a la torre, digamos, llega a esta parte alta por bombeo y luego va bajando y por alturas, como si esto fuese un gran tanque de agua que va distribuyendo el agua a las distintas partes del jardín, ¿no? Los cítricos, las lavandas, o sea, va viendo todo un juego orgánico de un ecosistema propio, donde hay aves, donde hay abejas, donde hay otros animales urbanos que van creándose y cultivándose dentro del ámbito, ¿no? El agua en sus diferentes formas, ¿no? El tema también de que imagínense que en este lugar de Marruecos no hay autos, o sea, los autos entran hasta una zona muy escasa, porque luego se hacen todos esos mercados, pero los mercados son tan ruidosos, bulliciosos y con tanta dinámica y gente moviéndose por un lado y por el otro, que realmente es como así, ¿no? Como un estrés estar ahí, meterte dentro de estos oasis donde aparece la vegetación, donde aparece el agua, donde esa imagen que está sacada con una máquina, una toma, digamos, donde el agua está casi como suspendida, ¿no? Así es como se siente ese lugar, ¿no? Poder estar tranquilo, poder conectarte con estos elementos de la naturaleza en estos jardines, dan también cuenta de la forma de los elementos, ¿no? El equipamiento urbano o el equipamiento que es para el agua tiene una distancia hasta que cae, que hace un ruido, cae en una cantidad justa, porque toda esa agua se reutiliza para el riego. Entonces son como efectos, ¿no? El diseño de la pieza, me encantaría diseñar esta fuente, ¿no? Es casi como un diseño minimalista de esa misma pieza que permite un montón de cosas, ¿no? Acá también, bueno, metiéndome por todos lados, estos son como unos reservorios, unos piletones, son como unas especies de tajamares o de reservorios, porque el agua no se bombea y no se tiene todo el tiempo. Entonces se tienen estos lugares y luego se administran, ¿no? Y a su vez, fíjense, tiene canales y subcanales que van llevando el agua a distintas compuertas y a través de algunas especies como de distribuidoras, ¿no? Donde van saliendo como por distintas tuberías y van yendo como a distintos circuitos de riego. Entonces pueden ir habilitando circuitos de acuerdo a las necesidades hídricas de los jardines, el exótico, el islámico, lo otro. O sea, a su vez también hay toda una ingeniería de la hidráulica en función del uso específico y valorar el agua, ¿no? Acá algunos detalles también, ¿no? De cómo podan las plantas, cómo se arman los bordes de estos elementos, los colores, ¿no? Los colores de los distintos espacios, justamente también donde aparecen los lugares de sombra, los lugares de sentarse, los lugares de contemplación, cortos, largos, los materiales, todo esto, insisto, estaba destruido, hay imágenes de todo esto hiperdestruido, y esto se restauró, se rearmaron estas mayólicas, ¿no? Que se volvieron a hornear y a pintar y recuperar gran parte de eso con el testimonio del material y los pigmentos originales. O sea, hay todo un trabajo arqueológico y de arquitectura patrimonial sumamente interesante para recuperar justamente la tradición de estos jardines y de estos palacios y que la historia se pueda seguir contando, ¿no?
Y este es el pabellón de entrada, digamos que es un poco más contemporáneo, en donde también, ¿no?, el agua ingresa dentro del espacio de los salones, esta idea de refrescar, ¿no?, y el ruido, y también acompañar al visitante a través de estos senderos del agua que se van planteando, ¿no? Entonces hay toda una estética y una forma y una función del agua diseñada desde lo específico, que es regar, humidificar el ambiente, pero a su vez también invitarnos al recorrido y a generar esta experiencia. De Marruecos volamos a Santiago de Chile, sin escala, y vamos a ver algunos parques, un parque de inundación en Santiago y otro en Jujuy. El Parque del Sanjón, La Guada, es un parque que ya tiene unos cuantos años y que plantea también toda una problemática, una técnica que está en relación a de alguna manera regular los problemas de inundación. Es una zona bastante, no suburbana, pero de baja densidad, digamos, para comunidades vulnerables, de niveles socioeconómicos bajos, y que a su vez tienen toda esta dificultad territorial, ¿no? O sea, cómo esto se encaja dentro del área urbana, ¿no? Pues estos parques que son como grandes líneas, en donde, fíjense, la parte de inundación sería como la central, donde hay distintas lógicas de composición, desde la pictórica hasta la organización del espacio, y a su vez que va teniendo como distintos filtros desde el vehicular hasta el peatonal, y en donde en gran parte del año se puede utilizar y en otros directamente eso queda cubierto de agua, ¿no? O sea, tiene la posibilidad de cubrirse de agua y de desarrollar, digamos, distintas actividades. Entonces, con diferentes lenguajes, especies y de alguna manera la parte que se inunda a lo sumo tiene un césped, una pradera, que luego después eso se seca y queda, digamos, se funciona, se corta, se mantiene, y a partir que va subiendo va generando como estas líneas de árboles, también en un clima bastante seco, bastante tórrido. Y a partir de eso empezó a generarse una urbanización, o sea, al haber regulado y ordenado un poco todo este paisaje y este caos de inundación, se empezó a levantar el nivel económico, digamos, y del valor de la tierra. Sigue siendo todavía un área bastante industrial. Bueno, hoy Santiago es, no sé, son miles de millones de torres, de grúas de construcción, y están densificando en relación al sur del metro, como le dicen ellos, muchísimas zonas. O sea, esto también está cambiando, y todas estas infraestructuras van siendo las necesarias para poder hacer que eso cambie, ¿no? Lugares de expansión, lugares de uso de los vecinos. Acá en San Salvador de Jujuy, el Parque Civil, que ya también tiene unos cuantos años, de alguna manera era un tajo, el Río Grande, que atravesaba y que atraviesa, digamos, la ciudad, y de alguna manera también funcionaba como un elemento, digamos, de barrera, ¿no? de corte, por distintas cuestiones, porque era oscuro, porque estaba descuidado, porque, digamos, estaba asalvajado, digamos, ¿no? Y ahora, bueno, ha mejorado un poco algunas cuestiones, hay algunas críticas sobre que lo cortaron mucho los árboles y han sacado bastantes cosas para poder armarlo, pero dentro de todo sigue manteniendo alguna reminiscencia de lo que era, y que dividía la ciudad en dos. Entonces la idea de esto, no por redensificar, pero sí, digamos, por organizar y traer el centro o extender el centro o las áreas céntricas a las áreas periféricas a este río, digamos, empieza a generar como diálogo, simplemente con hacer una infraestructura urbana y de saneamiento. Esta imagen me gusta mucho porque, imagínense, esta es actual, imagínense esta imagen cuando todo este parque no existía y todos estos sistemas de iluminación no existían. Podemos criticar un poco sobre, si quieren, sobre la polución lumínica y sobre hoy que este parque, digamos, funciona muy activamente en ciertos momentos del año durante la noche. Pero lo que sí me interesaba de esto era justamente mostrar como el opuesto, digamos, ¿no? Lo que se buscaba justamente era, a través de este elemento que tenía agua, que tenía un trazado, digamos, irregular, y que entonces lo tenías que atravesar o por estos puentes o te tenías que avezar a bajar y subir. Había algunos murallones un poco altos, medio difícil de poder atravesar. Hoy, en realidad, es como un elemento integrado e integrador
donde se puede pasear. Yo estaba en algún verano, ahí está Alfredo, que debe estar ahí grabando, que lo veo que vive por ahí, seguramente les puede contar un poco de sus experiencias por ahí, pero sí, es interesante, digamos, cómo transformó la dinámica de la ciudad, ¿no? Estas son algunas imágenes donde también los bajo puentes, ¿no? Que parecen que están iluminados y que entonces esto que pasaba por debajo, yo he pasado por alguno bastante peligroso todavía, pero el cambio, ¿no? Es que es iluminación, vegetación, organización, ordenamiento, equipamiento, parecen los elementos de una receta, pero que de alguna manera dan cuenta del uso, ¿no? Y después los materiales que se van utilizando, como estas pircas, estos gaviones que van estabilizando los distintos posibles crecimientos del río hasta un punto, en donde después se realizan actividades, accesos, uso de este parque, que se puede leer como en diferentes direcciones. Uno lo puede cruzar, uno puede caminar un poco y subir, puede hacer todo un recorrido de punta a punta, en fin, digamos, tiene distintas maneras de poder recorrerlo y también en distintos niveles. Eso también me parece interesante, esta idea de mirar la ciudad de distintos lugares y los árboles desde la copa o desde la parte más baja. Esto es hace unos años que también estuve un día medio feo, que no era el mejor día, pero me gustaba mucho esta foto con el tema de las líneas, ¿no? Cómo empezar a trabajar esto y como la vegetación, con algunas plantas nativas, digamos, que van atravesando todo esto, donde no todo tiene que ser perfecto, prolijo, adecuado, digamos, o sea, tenemos que dejar que esto crezca, que esto se transforme, que la gente lo use, se apropie, digamos. Nosotros los diseñadores dibujamos, escribimos, decimos que caminen por acá, caminen por allá, suben, bajan, y la gente hace lo que quiere, o sea, no hace lo que nosotros dibujamos o nosotros decimos, ¿no? Un poco hay que planificar, obviamente, pero sí me gusta esta idea como de la espontaneidad o de las posibilidades, porque también hace a que la ciudad, o el espacio ese lo podamos ir viviendo en diferentes momentos del día, noche, primavera, verano, otoño, o sea, el cambio, si caen las hojas, con actividades de una manera, con otras actividades, o sea, esos espacios dinámicos. Y de ahí saltamos a un par de proyectos de agricultura urbana, que me parecía interesante. Sí les voy a pedir ahora que se abriguen, porque nos vamos a un lugar muy extremadamente frío. Pero antes de eso, la idea de los artefactos, ¿no? Los artefactos urbanos, estos bichos que Archigram trabajaba sobre las ciudades en movimiento, ¿no? Pensar la ciudad dinámica y estos elementos de la agricultura. No sé por qué siempre yo pensé los elementos de la agricultura urbana, y cada vez lo pienso más, tienen que ser elementos que se posan en patas. Al final voy a hacer algunas palabras de algún arquitecto que me interesa esta idea de la sustentabilidad. ¿Qué tiene que ver con esto? Y la idea de la dinámica, ¿no? De tener artefactos en la ciudad que se vayan posando y que vayan transformando los usos y las actividades. Estos dibujos de Archigram que podrían ser piezas individuales o que también podrían armar estos elementos a nivel urbano, ¿no? Entonces la cohesión o la costura de estos bichos, ¿no? Estas especies de escarabajos con patas que se podían mover por la ciudad, que se podrían tensar, nos iban a dar la manera de poder colonizar espacios que tengan, digamos, un nuevo uso o que recambien, que repiensen sus usos, digamos, ¿no? Y yo les dije que se abriguen porque los primeros elementos que a mí me interesaban están un poco lejos, están en la base McMurdo en la Antártida, la base de Estados Unidos, y cómo trabajar la agricultura urbana en este paisaje, ¿no? En este paisaje tan extremo, yo diría que es el más extremo, porque hasta en lugar más desértico, más caluroso, que he estado en varios lugares, por lo menos, no sé, los dátiles crecen, digamos, uno puede tener algo bajo techo, pero con el frío yo les puedo asegurar que no crece nada. Entonces, ¿cómo trabajar en programas de agricultura urbana? ¿Y para qué? Justamente para poder tener vegetales, ¿no? Si bien yo creo que no les debe faltar nada a la gente que vive en la base norteamericana de Antártida, pero poder tener una lechuga o una selga, aunque sea hidropónica, y poder tocarla, yo creo que es un bien bastante grande, ¿no? Y también una experiencia, una investigación. Entonces, justamente dentro de estos espacios aparecen estos invernaderos, que no son invernaderos porque no tienen sol, en realidad tienen luz artificial, por hidroponía, donde van generando como parques de cultivo interiores y que me parecían interesantes desde lo extremo, ¿no? Estos son, por ejemplo, la empresa DRL alemana de aeroespacial,
es la que generó, digamos, esta infraestructura. Justamente la infraestructura para el espacio es parte de la infraestructura que se utiliza también para estos lugares tan extremos, y de afuera uno lo puede ver como una especie de contenedor o de casita rodante, pero realmente adentro está una sofisticación de elementos, ¿no? Y a mí me gusta mucho esa idea en lo urbano, en la densidad o en la complejidad climática como puede ser esta, empezar a estudiar como estos elementos, estos factores. Si bien tal vez no los podemos alcanzar o son demasiado técnicos para nuestros recursos, pero sí esta idea de poner en función a la tecnología, hasta incluso, digamos, los tonos de la luz, ¿no? O sea, poder ir simulando los tonos de la luz y las frecuencias, justamente para poder ver cómo reaccionan distintas vegetales para su crecimiento y su desarrollo, ¿no? Entonces hay también todo un estudio desde la cronomía y desde el tipo de iluminación que van a recibir, emulando la naturaleza o el sol, o complementando para que los pigmentos que se necesitan para ciertas verduras estén disponibles. Y después, bueno, cómo es emplazar todas estas infraestructuras, ¿no? Todo esa casita rodante que ustedes veían, ese container, no se pone así tan fácil, ¿no? Viene por barco, llega a un lugar donde prácticamente es hielo, podría ser un hielo, podría ser un salar, podría ser un desierto, y en donde el diseño de pieza, el tamaño, cómo se ponen las bases, cómo se funda todo esto, tiene que ver con algo tan particular como el sitio y el momento y con qué recursos voy a hacer toda esta infraestructura. Y de Antártida, para estar un poquito más atemperados, nos vamos a Shanghai, a China, al Zhongqiao Urban Agricultural District, que es un nuevo distrito basado en la agricultura, pero también en un experimento en Shanghai interesante, porque de alguna manera empezamos a discutir, ¿no?, hoy cómo es el ciclo virtuoso productivo y de reciclaje y de refuncionalización de todos estos elementos basados en la economía circular, ¿no? Y hoy, digamos, estas necesidades que nosotros podemos tener, cruzadas por el clima, cruzadas por las necesidades de las poblaciones, las nuevas densificaciones y las nuevas necesidades energéticas que tenemos, hacen pensar todos los sistemas de producción y a su vez también los sistemas en este caso, de alimentación, ¿no? Sería como el gancho que toma este nuevo distrito tecnológico. En una zona de Shanghái, como ustedes ven, una ciudad con parches, con crecimientos, con densidades, con sistemas de vinculación, como autopistas, con ríos urbanos y arroyos que atraviesan la ciudad. Todo lo que estuvimos viendo hasta ahora y que conocemos y que podemos tener, aparece este predio de no sé cuántas hectáreas, en donde se plantea una nueva urbanización, y una urbanización bastante particular, que si bien uno podría ver que son como manzanas bastante tradicionales, pero en realidad son como fragmentos de piezas con subfragmentos internos y con calles interiores. O sea, esta idea como de rearmar la ciudad a partir de los edificios, ¿no? De los edificios específicamente, o sea, la tipología edilicia en relación a qué es lo que estamos aportando o qué función tiene, y a su vez también a un conjunto, ¿no? A un conjunto determinado que tiene que ver con alturas, con densidades, con asoleamiento, con las posibilidades de las perspectivas y de los usos del suelo específico. Me parece interesante este proyecto entonces en ese sentido, en donde ustedes tienen, bueno, un sinnúmero de usos, ¿no?, tecnológicos, hay también vivienda, porque bueno, en todos estos sectores nuevos que se van desarrollando, se van produciendo estos nuevos asentamientos, y también esta idea como de los intersticios y la peatonalidad, ¿no? Un tema donde, digamos, esto que planteaba James Jacobs, ¿no?, desde el punto de vista urbano, es el circular y el caminar, y ir de un punto al otro, es a dónde voy, para qué voy, ¿no? Esta idea que está ahora bastante de moda, ¿no?, que todo el mundo se llena la boca de la ciudad de los 15 minutos. Bueno, sí, como si lo acabaran de descubrir, o fue un hallazgo de los últimos años, cuando en los últimos 50 años se vienen hablando de esto, y los 15 minutos para ir de dónde a dónde, es la pregunta. ¿Y qué te pasa en esos 15 minutos? ¿No? Está bien, esos 15 minutos es la ciudad en la que vos no vas a usar transporte público o no vas a usar el auto. Esa es la gran novedad de la ciudad de los 15 minutos, pero
esto se viene haciendo desde hace muchísimo tiempo. Todas estas ciudades que les vengo mostrando, digamos, se camina más de 15 minutos y tenés en el medio 1.000.000 de cosas que te pueden servir y que necesitas. Entonces, esta idea de los distritos, que para mí no deja de ser una burbuja, porque, digamos, el proyecto está... Pero ¿qué pasa acá al lado en este verde clarito? ¿O qué pasa en esa ciudad que veíamos donde estaba el punto con la polilínea? ¿Y cómo se va vinculando? Son ciudades tan complejas, densidades tan complejas, en donde requerimos de otras infraestructuras justamente para poder vincular unas áreas con las otras, ¿no? Entonces acá vemos un poco esta idea de tomar como una porción de esa manzana, donde fíjense que la manzana pasa a ser una macro manzana, y esa macro manzana a su vez tiene todo un sistema de edificios y de vinculación, ¿no? Esta idea que está bastante nueva o que está reinventada, ¿no? De la macromanzana, que tenemos macromanzanas en Córdoba, con todas las áreas comerciales, macromanzanas en Buenos Aires, Barcelona tiene las macromanzanas, Yangel las está exportando desde sus estudios urbanísticos en un montón de lugares. O sea, esta idea de peatonalizar, de conectar, de vincular, de aprovechar recursos compartidos, empieza a ser como un elemento interesante y repetido, y a su vez también aparece esta idea de los edificios híbridos, ¿no? Que ya dejen de ser un edificio de oficinas al lado de un edificio de viviendas, al lado de un edificio de servicios, sino que también empieza a aparecer como esta juxtaposición en 3D, digamos, ¿no? Esto de tener, no sé, en la parte de abajo un subte, un metro que se vincula con una estación, y esa estación arriba tiene una biblioteca y al costado un supermercado. Entonces, esta idea de ahí, haces 3 cuadras y te vas a tu casa. Bueno, entonces vos saliste del transporte público, que venís de la oficina, pasás por el supermercado, llegás a tu casa, y en esa experiencia de los 15 minutos es donde empieza a aparecer esta idea de las infraestructuras, ¿no? La infraestructura del transporte, la infraestructura del ocio, la infraestructura de los servicios, del consumo, y también el llegar a la casa de uno, ¿no? O sea, hoy tal vez, porque me pasaba ahora en Santiago esta idea de los barrios, digamos, como más adinerados o más en relación a la naturaleza o lejos del centro, estaban fantásticos, eran unas casas y unos edificios increíbles, pero para poder llegar a trabajar al centro están 1 hora y media de ida, 1 hora y media de vuelta, ¿no? En un auto donde va una sola persona. Obviamente el subte no llega todavía, y no sé si esa gente que se quiere tomar un subte con el resto. Esa es otra discusión. Pero entonces yo decía, ¿no? Y eso es lo que ocurre también, o sea, en los centros urbanos cada vez se expulsa más o va corriendo de las áreas centrales a las personas que por ahí quieren tener una mejor calidad de vida, pero a su vez en el día a día, el ir y venir, cuál era la calidad de vida, ¿no? Entonces había que, y me pasaba con colegas, salían a las 6 de la mañana de la casa para llegar a las 7 de la oficina, que queda de noche todavía, para no agarrar el taco, como le dicen ellos, del tránsito, o se tenían que huir hiper temprano, o hacer una combineta. Bueno, llego, dejo la bicicleta en lo de no sé quién, me tomo el subte. O sea, toda una ingeniería del transporte y la movilidad, justamente por esta idea de dónde vivir y cómo vivir, ¿no? Entonces, es un problema contemporáneo, es un problema que hay que pensarlo juntos. Y aparecen estos edificios dentro de este conjunto, que es lo que más me interesa, en donde empiezan a ver como todas estas iteraciones y sinergias con la naturaleza, de vuelta el tema del agua, cómo el agua reutilizarla en la mayor cantidad de funciones, ¿no? En los temas de ventilación, de refrigeración, de refrescamiento, después también de irrigación, el tema de tener estanques o de acuaponia o de piscicultura vinculados también en los sistemas de tratamiento de las aguas de los diferentes servicios, ¿no? De los edificios. O sea, siempre aparecen estos esquemitas simpáticos cuando hablamos de sustentabilidad, porque queremos que el edificio haga todo, ¿no? Que junte agua de lluvia, que tenga sol, que los inodoros se reciclen, todo eso. Bueno, son 3 pepinos, no hacemos nada de todo eso. Pero sí hay una intención, hay una vocación. Entonces,
a mí me gusta toda esta ingeniería que empieza a funcionar como un engranaje, ¿no? Y hasta dónde le podemos sacar jugo y lo podemos exprimir. En estos cursos, y vi las entregas del curso del año pasado que me pasó Nacho, o sea, trabajen, si los que están ahí, que están estudiando en este curso, digamos, trabajen y expriman al máximo esas infraestructuras, ¿no? Esas infraestructuras, ¿no? Esta idea de fusionar, no importa si son un delirio, pero si podemos armar todas estas sinergias y crear, digamos, estos arquigrams con patas o estos elementos, estos edificios que van teniendo tecnología y que van captando elementos de la naturaleza o del verde, me parece interesante desde el planteo, ¿no? Esta idea de la manzana y cómo empiezan a aparecer, este es como un corte en la primera capa a nivel de la calle, ¿no? Cómo la plaza empieza a ser como un lugar interno con distintos usos, ya no es la plaza solamente donde están los juegos de los chicos y donde tenés elementos, vamos a ver otro parque, estoy re mal con el tiempo, así que voy corriendo, pero empezar a pensar los espacios, ¿no? Interiores, exteriores, este es el lugar donde también recopilaban, así como hacían los marroquíes, el tema del banco de germoplasma de las especies que están cultivándose en el parque. Se empiezan a aparecer infraestructuras vinculadas al uso, a la investigación, a pensar no solamente en los lugares recreativos, sino también de aprendizaje. Hoy no es posible diseñar un parque sin tener el nombre de las especies o un QR, o sea, tenemos que formar y transformar y contagiar todos estos temas a la comunidad. He registrado ahora en Santiago un montón de parques o de corredores urbanos donde siempre hay un cartel con un QR, con un comentario, qué especies vegetales se asocian, por ejemplo, con aves o con insectos. O sea, estos corredores biológicos de especies nativas empiezan a ser sumamente interesantes en todas las ciudades y me parece que esa es la manera también de poder llevarlo. Y luego también el tema del agua, ¿no? Acá también de vuelta el agua, en esta densidad que va bajando, fíjense, se va terrazando hacia el agua y empieza la infraestructura del agua a meterse con infraestructura del verde o de lo seco, ¿no? Es como estos dedos que se van enganchando de un lado y del otro y que generan un poco esa condición. Y finalmente, en la corrida, disculpen al final, el Parque Bicentenario de la Infancia. Acá estuve jugando literalmente en este parque hace 10 días, que ya lo conocía, un parque diseñado por el Estudio Elemental, cuya cabeza es Alejandro Aravena, en una de las laderas del Cerro San Cristóbal. Ustedes saben, o sea, o no, pero Santiago tiene un parque metropolitano muy grande, que tiene muchas etapas, todavía está en obra, estuve también, salí a correr y a caminar en bastantes partes del parque varios fines de semana, y iba como recorriendo y viendo, porque es tan grande que tenés que ir como yendo y viniendo todo el tiempo. Y esta parte me pareció sumamente interesante porque una ladera muy escarpada, cómo hacer un parque de niños para distintas edades, con distintos juegos. Y el primer elemento que pasa en un parque metropolitano es la seguridad. Que no se te escape un pibe cuando te lo roben. Es como lo primero que planteas, ¿no? O que no te lo pise un auto. Entonces, esos son como 3 o 4 elementos que me parecen interesantes como están resueltos aquí. Y luego, digamos, el tema de la experiencia, ¿no? Estas son 4 hectáreas en donde a través de distintos circuitos de subir, bajar, todo este juego que ven acá, todo esto son unos toboganes con escaleras, vos subís y te tirás. Yo me tiré por un par de esos, por eso que estuve jugando, subí, acá puedes subir por una especie de cochecito con un trencito, con un cable carril que sube, y acá te puedes ir tirando por distintos toboganes y llegás acá donde están las hamacas, donde están los juegos. Y esta cinta roja que ustedes ven acá es el cerco. Es un cerco bastante particular que vamos a ver ahora. Obviamente para llegar, vos llegás con chicos o sin chicos, pasás por un molinete, tenés una persona de seguridad, hay una única puerta acá abajo y hay una única puerta acá arriba con el mismo sistema. O sea, hay 2 personas de seguridad, administran la seguridad de este parque, pasás por un molinete, tenés cámaras, y esto es parte del mega parque metropolitano que va recorriendo toda la ciudad de Santiago, o gran parte de la ciudad de Santiago, que es el parque metropolitano, que es ese que yo les dije que estuve varias veces. Hace 2 domingos me vine acá a jugar un rato a estos juegos. Y se entra por ese lugar, y justamente el cerco, o sea, acá pasan los autos y acá estás dentro del parque, es una gran reja, pero es un gran juego que tiene como, no sé, 1000 metros, que va subiendo y que va bajando,
y que genera, digamos, para los nenes más chiquitos, todo esto está como hecho de goma, para que no se golpeen, te puedes meter, tenés escaleras, puedes hacer todo esto, entonces van los pares caminando y los pibes van como subiendo y bajando, o sea, puedes estar ahí o puedes ir entrando y saliendo. Pero me pareció genial esta idea como del cerco, ¿no? El cerco del interior y el exterior a través de un juego que se abre para el lado del parque y que obviamente es continuo cerrado hacia el exterior. Y aparece también todas estas líneas como de vegetación que van acompañando, ahí ustedes ven, ¿no? La transparencia también está interesante, esto de la idea del contraste de los juegos y de la reja, que fíjense que con el sol desaparece como una reja y es un juego, hay como una cuestión cinética de los chicos subiendo y bajando y saltando. Acá no me metí, porque la verdad que era demasiado grandulón para notarlo, pero estuve súper tentado. Y de repente aparecen también, como ya en el segundo nivel, estas casitas de madera para los nenes, donde se pueden ir como metiendo, escondiéndose, todo en un juego que uno puede ir subiendo y es como una serpentina en la que va teniendo distintas experiencias entre los árboles. El tema hay unas hamacas, acá aparecen estas casitas, y después estas pelotas que salen agua, justo en esta época todavía no, porque es bastante invierno, pero todo esto tiene como juegos de agua que se mojan, se inundan, tienen como unas canaletas, donde vos podés ir corriendo y jugando entre el agua en los meses de verano, y también tener este tema como de refrescar, bajar la temperatura y generar una sensación bastante agradable. Entonces, aparece el agua en un punto lúdico, el tema del cerco, que no es un cerco, sino que es un juego, y la naturaleza del cerro que va como serpenteando todos estos elementos. Acá está toda esta foto desde abajo, entonces uno puede ir subiendo, las escaleras en realidad están como en zigzag, y los toboganes también, entonces uno puede ir subiendo y caminando y generando como todo como un laberinto de escaleras. Esto es una foto obviamente que saqué de archivo cuando todavía no estaba la vegetación, porque esta foto no la podés sacar hoy, porque hoy todo esto está de esta manera, ¿no? Donde vos te vas metiendo, esta era 3 de la tarde, un calor y un sol espantoso que está en Santiago, entonces vos vas bajando por los toboganes y por la vegetación y generando, digamos, todo este juego de idas y vueltas sumamente divertido, digamos, ¿no? Donde los colores de la naturaleza, de la primavera, digamos, lo que está plantado va como surgiendo como alfombras de colores, donde por las escaleras o por los toboganes podés ir subiendo y podés ir bajando. Cada caída de los toboganes tiene como un piso de goma y un parapeto que te recibe, porque vas con muchísimo empujón. Bueno, yo soy más grandote, por ahí va más despacio, pero un nene chiquito va como tiro, digamos, hasta el final. Y entonces esta experiencia como bastante importante. Así que bueno, hasta acá un poco eran los temas que quería contarles. Me gustó, hace poco leí este artículo de la Revista Europea de Investigación en Arquitectura de Gonzalo Reyero Aldamo, y que él hablaba, digamos, sobre distintos arquitectos bioclimáticos, ¿no? Acá los pone como en discusión a Glenn Murcutt y a Renzo Piano, digamos, dos maneras de proponer la sostenibilidad en el mapa. Y a mí me parece estas dos frases, una de Murcutt y otra de Piano. La primera de Piano, que dice la sostenibilidad como un desafío que se ha incorporado a los temas que debe tratar la arquitectura, va a ser el tema dominante en el siglo XXI. Como este tema fue en el siglo XX o en el siglo XIX, donde la tecnología fue en el siglo XIX y la sociedad en el siglo XX, bueno, todavía tenemos que pensar el desarrollo de una estética de la sostenibilidad, ¿no? Y la creatividad, que es lo que nosotros apuntamos, y ustedes, digamos, son parte también de esto, del siglo XXI, va a moverse cada vez más en la lógica de hacer cosas que realmente pertenezcan a la naturaleza, ¿no? Ese es el desafío que plantea Renzo Piano y la interfase entre lo natural y el mundo construido. Y Glenn Murcutt plantea esta idea, que es muy difícil hacerlo, sobre todo en el medio urbano, pero él dice, él toma un dicho aborigen australiano y dice que hay que pisar la tierra con ligereza, ¿no? Hay que tratar como de intervenir lo menos posible en el paisaje, en el territorio, ¿no? Y cómo esas intervenciones que nosotros podamos hacer sean eficientes, ¿no? sean contundentes. Y lo último que les quiero dejar es una frase de Richard Buckminster Fuller, que ustedes saben que él planteaba en los años 50, 60, esta idea de las ciudades con las cúpulas geodésicas, ¿no? Planteaba esta idea de las ciudades van a tener que vivir en burbujas para poder cuidarse, digamos, de enfermedades, de pandemias, del clima. Fíjense, ya estaba pensando en estos temas de aislarse, de cómo la tecnología
iba a ser necesaria para poder, digamos, permanecer saludable dentro de estos espacios urbanos. Y él plantea esta frase que a mí me parece genial, que es la mejor manera de predecir el futuro, o sea, hacia dónde vamos, es diseñándolo, es equivocándonos, es planteando problemas, es generando conocimiento y de alguna manera interviniendo en todas estas disciplinas de manera integrada. Es la única manera que tenemos hoy, en pleno siglo XXI, de pensar y de repensar nuestras ciudades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eva.